Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado resonando mucho últimamente, una que nos habla de conexiones inesperadas y de cómo el destino a veces nos sorprende de las maneras más maravillosas. El título del vídeo de hoy es El secreto de Mert y Afra, unión inesperada que impacta, y les prometo que lo que descubriremos detrás de este título les va a dejar pensando. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Mert y Afra. Dos nombres que al principio quizás no signifiquen mucho para ustedes, pero créanme, detrás de ellos se esconde una narrativa que ha cautivado a muchos y que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, las segundas oportunidades y cómo los caminos de la vida, a veces tan dispares, pueden cruzarse de forma tan profunda. Hoy vamos a desentrañar juntos ese secreto, esa unión inesperada que sin duda ha tenido un impacto significativo. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar cómo dos vidas aparentemente distintas llegaron a entrelazarse de una forma que nadie predijo. ¿Alguna vez han pensado en cómo las personas que entran en nuestra vida, incluso por un corto tiempo, pueden dejar una huella imborrable? O cómo ciertas situaciones, que al principio parecen un obstáculo, terminan siendo la llave que abre la puerta a algo mucho más grande y significativo? Pues bien, la historia de Mert y Afra es precisamente un reflejo de esto. Vamos a empezar por conocer un poco más a estos dos individuos. Mert, por un lado, es un hombre que se ha labrado su propio camino. Ha enfrentado sus desafíos, ha aprendido de sus errores y ha construido una vida basada en la resiliencia y la determinación. Se le describe a menudo como una persona práctica, quizás un poco reservada, pero con un corazón de oro, alguien que valora la lealtad y la honestidad por encima de todo. Y luego está Afra. Afra es una fuerza de la naturaleza. Su personalidad vibrante, su optimismo contagioso y su espíritu libre la hacen destacar en cualquier lugar donde esté. A menudo se la ve como alguien que abraza la vida con intensidad, que busca la belleza en lo cotidiano y que no tiene miedo de expresar sus emociones. Es una artista en espíritu, o quizás una artista de profesión, que encuentra inspiración en el mundo que la rodea y que busca compartir esa chispa con los demás. Entonces, ¿cómo se cruzan dos vidas tan aparentemente diferentes? La respuesta, como suele suceder en las mejores historias, no es sencilla y está llena de matices. Al principio su encuentro no fue nada romántico, de hecho, pudo haber sido todo lo contrario. Podríamos estar hablando de un encuentro fortuito, quizás en un contexto profesional, o tal vez a través de amigos en común. Lo importante es que hubo una conexión inicial, un punto de partida, por más insignificante que pareciera en ese momento. Imaginen la escena, dos personas con sus propias cargas, sus propias alegrías, sus propias expectativas, chocando por casualidad. Lo que llama la atención en la historia de Mert y Afra es la inesperada de su unión. Esto sugiere que su relación no fue algo que se planeó, que no era una meta preestablecida para ninguno de los dos. Quizás ambos estaban en momentos de sus vidas en los que no buscaban activamente una nueva conexión significativa. Tal vez Mert estaba enfocado en su carrera, en consolidar su posición, o quizás lidiando con asuntos personales que consumían su energía. Por otro lado, Afra podría haber estado explorando su arte, viajando, o simplemente viviendo el presente con la intensidad que la caracteriza, sin tener un plan fijo para el amor. Pero el destino o la casualidad, o esa fuerza misteriosa que mueve los hilos de nuestras vidas, decidió otra cosa. Y aquí es donde entra el secreto. ¿Cuál es ese secreto? ¿Fue un secreto que guardaban el uno del otro? ¿O es un secreto que rodea las circunstancias de su unión? A menudo los secretos no son oscuros o malintencionados, sino que se refieren a esas cosas que son tan íntimas, tan personales, que solo se revelan en el contexto de una relación profunda. Podríamos estar hablando de vulnerabilidades que comparten, de sueños que confían, o de un pasado que, al ser revelado, fortalece su vínculo. Lo que sí es claro es que esta unión tuvo un impacto. ¿Qué tipo de impacto? Un impacto positivo transformador, que cambió la vida de ambos para mejor. ¿O un impacto que los obligó a confrontar realidades difíciles, a crecer y a evolucionar? Personalmente me inclino a pensar que las uniones verdaderamente significativas, esas que permanecen en el tiempo y en la memoria, suelen tener un componente transformador.
Es posible que Mert, con su naturaleza práctica, encontrara en Afra esa chispa de espontaneidad y pasión que quizás le faltaba, que lo ayudara a ver el mundo desde una perspectiva diferente, más colorida y alegre. Y viceversa, quizás Afra, con su espíritu libre, encontró en Mert un ancla, una persona en la que confiar, alguien que la apoyaba incondicionalmente y que le daba la seguridad necesaria para desplegar sus alas aún más. Las diferencias entre las personas a menudo son las que crean la mayor atracción y el crecimiento más profundo. Es como dos imanes, que al principio parecen polos opuestos, pero que al acercarse descubren que su atracción es irresistible. Pensemos en las posibles dinámicas de su relación. ¿Hubo momentos de tensión? Seguramente que sí. Las relaciones humanas son complejas y nunca son un camino de rosas. Pero lo que distingue a las uniones fuertes es la capacidad de superar esos obstáculos juntos. Quizás el secreto de Mert y Afra reside en cómo gestionaron esos desafíos. ¿Se comunicaron abiertamente? ¿Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles? ¿Fueron capaces de perdonar y de seguir adelante? Otra faceta del impacto podría ser cómo su unión afectó a su entorno. ¿Sus familias y amigos apoyaron su relación? ¿O hubo resistencia inicial? A veces, cuando dos personas que parecían no tener nada en común deciden unirse, esto puede generar sorpresa, e incluso incredulidad en quienes los rodean. Pero cuando el amor y la conexión son genuinos, logran romper esas barreras y demostrar que las apariencias engañan. Y el secreto podría también referirse a esas pequeñas cosas, a esos gestos cotidianos, a esos momentos de complicidad que solo ellos entienden. Son las anécdotas que, al ser compartidas, revelan la profundidad de su conexión. Quizás Mert, en su seriedad, tiene un lado tierno y juguetón que solo Afra ha logrado despertar. O quizás Afra, en su efervescencia, tiene momentos de profunda introspección que encuentra resonancia en la calma de Mert. La belleza de estas historias es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay alguien en tu vida con quien tenías una conexión inesperada? ¿Alguien que entró en tu mundo y lo cambió para mejor, o te hizo ver las cosas de una manera diferente? A menudo las personas más importantes en nuestras vidas llegan a nosotros cuando menos las esperamos, y su impacto es profundo y duradero. En el caso de Mert y Afra podemos imaginar que su unión no fue solo un encuentro romántico, sino una alianza, un equipo. En un mundo que a veces puede ser desafiante, tener a alguien a tu lado que te comprenda, que te impulse, y que te ame por quien eres, es un tesoro invaluable. Y el hecho de que su unión sea descrita como algo que impacta, sugiere que trascendió lo personal. Quizás su relación inspiró a otros, o tal vez su trabajo conjunto, o la forma en que se apoyaron mutuamente, tuvo un efecto positivo en su comunidad o en su campo profesional. El secreto, entonces, podría ser la autenticidad. La autenticidad de sus sentimientos, la autenticidad de sus intenciones, la autenticidad de su compromiso mutuo. Cuando dos personas se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones, la conexión que se forja es profunda y verdadera. Y esa verdad, esa autenticidad, es lo que termina impactando a quienes los rodean. Para concluir, la historia de Mert y Afra, bajo el manto de su unión inesperada que impacta, nos enseña que el amor y las conexiones significativas no siempre siguen un guión predecible. Nos muestran que la diversidad puede ser una fortaleza, que las diferencias pueden ser la base de una profunda comprensión, y que a veces, los encuentros más importantes ocurren cuando menos los buscamos. El secreto, en última instancia, no es un hecho oculto, sino la magia de dos almas que se encontraron, se reconocieron y decidieron construir algo hermoso juntas, dejando una huella imborrable en sus vidas y, quizás, en las de quienes tuvieron el privilegio de presenciar su historia. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Mert y Afra. Hemos explorado cómo una unión inesperada puede tener un impacto profundo, desentrañando algunas de las posibles facetas de su secreto. Hemos hablado de cómo las diferencias pueden ser un punto de partida para una conexión poderosa, de la importancia de la autenticidad y de cómo las personas llegan a nuestras vidas para transformarlas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han tenido ustedes alguna unión inesperada que haya impactado sus vidas? ¿Qué creen que podría ser el secreto detrás de la conexión de Mert y Afra?
Por favor, dejen sus reflexiones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias intrigantes, informativas y sobre todo, inspiradoras. Hasta la próxima.